Iván, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar, bienvenida. No, bien. Bueno, ¿el dólar está agazapado o el gobierno encontró en secar la plaza y en poner la tasa bien alta, a pesar de que la va morigerando y demás, una bala de plomo para intentar al menos, o un salvavidas de plomo, para intentar contener el tipo de cambio? Bueno, tiene que ver un poco con secar la plaza, tiene que ver otro poco con la tasa de interés, pero es parte del plan de hacer funcionar todo este acuerdo con el FMI, donde te diría que una primera etapa es que baje la demanda de dólares, es decir, que la gente compre menos dólares, que baje el tipo de cambio y que eso permita ir bajando la tasa de interés. Eso en el corto plazo. ¿Eso está ocurriendo? Está ocurriendo. Ahora, después, para que este acuerdo con el FMI no falle, necesitas también cumplir la meta fiscal del año que viene. Y a todo esto le tenés que sumar el factor suerte, digamos, de que la lluvia no te arruine el campo y no se te complique la actividad. Si todo esto se da, hay una chance de que el acuerdo con el FMI más o menos funcione. Ahora, yendo a tu punto concreto del tipo de cambio, sí tiene que ver más que nada con secar la plaza y subir la tasa de interés, que ahora va a ir bajando y tiene margen para que baje más. ¿Por qué? Porque la política de emisión 0% que hizo el Banco Central la está sobrecumpliendo. Entonces, como la está sobrecumpliendo, tiene margen para hacer algún tipo de emisión y eso le da margen para bajar un poquito más la tasa de interés. Ahora, en cualquiera de los casos, el margen no implica que tenga la posibilidad, por ejemplo, de pagarle un bono a los jubilados. Fue bastante taxativo Basavilbaso al respecto. Y la verdad es que no cayó nada bien, porque todo el mundo esperaba algún gesto, teniendo en cuenta además que ese sector, el que no reclama, el que no hace piquetes, el que no protesta, el que no tiene poder de lobby, el que no tiene tiempo que esperar, este año va a perder frente a la inflación 15 a 20 puntos, digamos. Sí, digamos, los jubilados van a terminar muy golpeados. Se forzó al sector privado a pagar un bono, que hay que ver quiénes pueden pagarlo, quiénes no, y después empiezan a aparecer los bonos del sector público. Y creo que lo políticamente correcto hubiera sido, ya que vamos a gastar, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, bueno, por lo menos tratar de ayudar a los jubilados, que son los que más lo necesitan, y no tanto el empleo público. O sea, todos los salarios están cayendo en términos reales. Pero los que están más castigados, me parece, este año fueron los jubilados, que van a recuperar el año que viene, pero ni de casualidad van a recuperar lo que están perdiendo. Sí, sí, pero diciembre del 2018 es este año, no se repite. Exactamente, por eso. Y enero del 2019 es el año que viene y no se repite, no es enero del 2020, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, digamos, si estamos en esta de gastar, bueno, fijémonos quiénes son los que más lo necesitan. Iván, quiero compartir con vos una placa que es información oficial del Banco Central. Y tiene que ver con si el sistema está líquido o no, porque hay una discusión, digamos, el sistema bancario está sólido, no está sólido, está líquido, está... La verdad está líquido. Y hay muchos que llevaron pesos para hacer una rentabilidad alta en pesos con un tipo de cambio medianamente planchado y después volver eventualmente al dólar y hacer una buena diferencia. Fíjate lo que da acá cuando uno habla de lo que está en la estimación del flujo de fondos en septiembre del sistema financiero. Las LELIQ es el uso más importante de los bancos. El servicio privado acá, los créditos al sector privado son la cuarta opción de los bancos. Es decir, cuando los bancos agarran la plata, la última opción real es prestarlo al sector privado, que es la función primaria para dinamizar el aparato productivo. Y eso es básicamente porque la comodidad implica que yo tomo tasas del 50 la plata y después las doy al Banco Central que me paga el 60 y pico, ¿no? Totalmente, ¿no? Y lo que siempre pasa, esto no es novedad, cuando las tasas son altas, ¿qué se castiga? Que se castigan los créditos, que es lo que vos necesitas para reactivar la economía. Lo que pasa es que hubo una crisis cambiaria y ¿qué hizo el gobierno en el corto plazo? Bueno, hay que controlar este tipo de cambio que está endemoniado, que va para arriba, y después, bueno, la actividad y la inflación veremos, no sé, pero ahora es calmar el tipo de cambio. Ahora que se está calmando, empezamos a ver si va a haber algún plan o no, y este efecto del 0% de la base monetaria va a tener efecto a largo plazo porque tiene lags, y lo más castigado va a ser la actividad, y se ve reflejado en el crédito, es la contracara. Duhovne dijo que será un diciembre tranquilo. La política está apostando a que nada se desmadre ni se salga de cuadro, pero están los imponderables, etc. ¿El piso de la crisis es diciembre o todavía el verano puede ser más complicado? Si por crisis entendés cómo viene el nivel de actividad, sí. Todavía no tocamos fondo, me parece. O sea, que lo peor no se vio, ¿ese sería el título? Yo no diría como el presidente que lo peor ya pasó. Yo creo que puede todavía caerse un poco más. Sí creo que en marzo y abril puede empezar a verse una recuperación lenta, porque recordemos que el año que viene tampoco vamos a crecer, pero es una recuperación del sector del agro y del sector energético principalmente. Después tenemos el resto de los sectores que más que una U lenta van a tener una L.
Entonces van a estar más castigados. Una L significa que caen fuerte, que después se amesetan que en no la base. recupera, exactamente. Entonces, en el agregado, cuando se publican los índices de actividad, vos vas a ver que se recupera, pero viene principalmente empujado por agro y energía. Después el resto de las industrias van a estar estancadas y la recuperación va a llegar más adelante. No es un lindo año el 2019. Lo único que se garantizó con el acuerdo es que no se va a entrar en default. Pero después se adelantaron un montón de créditos, que el 90% se va a utilizar en el 2019 y queda solo un 10% para el 2020, sea Cambiemos o sea otro grupo político. Y eso hay que pensarlo. O sea, perdón, ¿tenemos que pensar más el 2020 que el 2019? Sí, yo creo que el riesgo país le cuesta bajar porque tiene un ojo puesto en el 2020. Es decir, vos a tener financiamiento hasta el 2019. Si vos no reducís tu necesidad de financiamiento para el 2020 no podés financiar este populismo. Tenés que o renovar letes o endeudarte y la apuesta es que baje el riesgo país para poder endeudarte. Está bien. Ahí la pregunta que muchos serán del otro lado es, bueno, está bien, ¿y quién paga la cuenta? ¿Quién paga los platos rotos? Y hasta ahora siempre por la mayor parte es el sector privado. De El sector privado y los sectores más sí, retrasados, los más vulnerables y la clase media en particular. Sí, clase media en particular. Porque arriba de la pirámide están en fiesta con el sistema financiero. Déficit cero que hay que llegar, que es en parte aumento de impuestos, eso es un castigo al sector privado. Y la baja de gasto, que el gobierno la vende como que es mitad y mitad, no es tan así, porque cuando a vos te suben la tarifa, ¿quién paga la tarifa? La pagamos todos nosotros. Entonces eso también es sector privado. Entonces cuando vos empezás a contabilizar así, te da que el 70-80% es un ajuste del sector privado. La confianza del consumidor reflejó en la Universidad de Itela, volvió a bajar en noviembre, y la caída es casi de 38 puntos en el último año. O sea, la gente tiene muy poca confianza. No hay indicador de perspectiva económica que augure que buena parte de la sociedad no esté pensando que mañana va a estar peor, incluso en términos personales, además de colectivos. ¿Cómo hace la política para encarar una campaña desde el oficialismo en ese contexto? Bueno, a ver, el votante medio te diría que es bastante histérico, ¿no? Si la economía se recuperara, puede llegar a darse vuelta. Es maleable. Sí, el votante medio en Argentina particularmente me parece que sí, digamos, Menem, al año de tener que ir a su segunda reelección, tenía peor imagen que Macri, más o menos, y después se le pudo recuperar. Entonces, yo lo que no sé es si va a poder lograr esta recuperación Macri a tiempo, si empezar a mostrar los signos de recuperación a tiempo. Y a los sectores, porque de nada le sirve mostrarlo solo al agro y al sector energético cuando tenés votantes que están en el resto de las industrias. Yo lo que dudo es del timing y del grado del impacto y que va a ser muy poco. O sea, no tiene fácil revertir la situación. Depende principalmente de la oposición, que tan dividida va a estar o no. Si la oposición logra unirse, yo creo que Macri no llega. Si la oposición no logra unirse, yo creo que Macri gana. Iván, enorme placer, como siempre, en este ratito. A vos. Muy gentil.